Las voces que anhelan ser escuchadas primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos en su podcast Voces, donde tu voz tiene valor. Estamos muy contentos una vez más con todos ustedes. Y saludo con gran gusto a Susi. Susi, ¿cómo estás? Hola, padre, muy contenta. Igualmente los saludamos a todos. Hoy tenemos un episodio especial, el episodio de Día de Muertos, porque estamos próximos a celebrar Día de Muertos, esta tradición del pueblo mexicano que está muy arraigada, que es muy importante para nosotros, que es tan importante que incluso ya se hizo una película para que otras culturas conozcan la tradición, ¿no? Pero queríamos hacer este episodio especial porque sabemos que hablar de la muerte pues es un tema delicado, ¿no? Es un tema que si bien todos vamos para allá, es lo único seguro que tenemos todos, y que seguramente muchos hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Mucha gente cuando experimenta esto, pues no es lo más bonito, ¿no? Realmente, no es un momento grato, no es un momento de fiesta. Sin embargo, la tradición mexicana, ¿no?, muestra esto como una celebridad, como una celebración, como un momento de fiesta. Pero queríamos profundizar un poco más, padre, en cosas que la fe nos pueden ayudar a comprender en la importancia de la muerte, ¿no? Cómo darle un sentido distinto a la muerte. Así es que ya lo saben, en este tiempo, en este podcast, prácticamente en esta hora, estaremos hablando de esta bonita tradición mexicana que propiamente se llama Fieles Difuntos, ¿verdad? La conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre es donde se conmemora, y una tradición mexicana que tiene grandes singularidades, como lo pueden ver aquí en el adorno, las calaveritas, la cruz, haciendo este simbolismo de la ofrenda, y que de pronto algunos, ¿verdad?, hemos escuchado que esto es una tradición pagana o etcétera, y grandes dimes y diretes, pero tal vez no nos centremos mucho en esto, sino más bien en esta experiencia, como bien dices, la experiencia de la muerte y lo que viene después, ¿no? De dónde está nuestra fe, qué es lo que esperamos, qué es lo que nosotros estamos cimentando nuestra fe para recibir después de esta vida, lo que llamamos vida eterna, esas realidades que hemos escuchado, pero que a veces estamos como un poco extraviados en el conocimiento de. Hay que propiciar siempre un ambiente, yo creo que un ambiente de diálogo, un ambiente fraterno, un ambiente de familia, que en este tiempo muchas familias se congregan para conmemorar a sus fieles difuntos. Uh-huh. Los une como familia, también los invita a la oración, que es, yo creo que una parte fundamental de la experiencia del hombre. Y como dices, la experiencia más universal que puede tener el hombre es la muerte, y pues hacia allá vamos y cómo la vamos a afrontar, ¿no? Así es, sobre todo eso, ¿cómo la vamos a afrontar? En este momento me acuerdo de una vez estaba en el quirófano como siempre y un doctor así muy asombrado le decía a la anestesióloga, dice, si nosotros tuviéramos el pensamiento budista de que la vida no se acaba cuando se muere, no seríamos tan trágicos o no serían tan trágicas las muertes o el momento en el que una persona muere, ¿no? Y el doctor decía, porque es que los budistas, cuando alguien muere, en vez de ponerse tristes, se alegran, porque ellos creen que la vida no se acaba, ¿no?, sino que cambia de estado. Y entonces él decía, acabo de ir dice él, como a un velorio de alguien que era budista, y nunca me sentí triste, nunca me sentí acongojado, ¿no? Incluso me sentí mal porque yo llegué y quise como que darle el pésame a la familiar y me dijo, no, pero ¿por qué? ¿No? Si yo tengo la certeza de que ya no está aquí, pero está bien, ¿no? Y yo lo escuchaba, no interrumpí ni dije nada, pero lo escuchaba y en mí lo primero que pensé fue, es que nosotros los católicos también pensamos eso, ¿no? O sea, también creemos en que si bien es doloroso la pérdida física de un familiar, el hecho de ya no tenerlo
conmigo, a mi lado, ya no compartir momentos con esa persona, ¿no? Eso es duro, ¿no? Igual también implica mucho la forma en la que muere la persona, ¿no? Pero algo que sí es importante es la perspectiva de la muerte, ¿no? ¿En dónde está puesta mi fe? ¿Qué pasa con el alma de esta persona cuando muere? Y eso es lo que me da no solo consuelo, sino una certeza, ¿no? Una certeza que de alguna manera me da paz, porque muchas personas cuando pierden a un familiar, a partir de ahí empiezan con un proceso de depresión grave, que a veces es muy difícil salir de eso. Sí, sin duda, para cuando nosotros tenemos esta experiencia cercana de los familiares que decimos se nos adelantan. Exacto. Es esta certeza de que todos vamos a llegar a esta experiencia de la muerte y nos vamos a reencontrar. Ajá. ¿Por qué? Porque creemos en la vida eterna. Y esta es una propuesta del cristianismo para el mundo fundamentada en Cristo, ¿sí? Que vino aquí a la tierra, vivió entre nosotros, se encarnó. Y decimos que venció a la muerte. ¿Y a qué nos referimos con esto de que venció a la muerte? A esta idea o concepción de que la muerte es aniquilamiento, como si al morir fuéramos totalmente aniquilados y dejáramos de existir. Uh-huh. Y esto no es así, ¿no? Al encarnarse el Señor nos recuerda que la muerte es este paso definitivo a la vida plena, ¿no? Al encuentro definitivo con nuestro Creador. Y que la muerte es necesaria. Al final se convierte en algo necesario para llegar a esa plenitud que todos buscamos. Una cosa es cierta, aquí en la tierra no podremos vivir de manera totalmente plena. Uh-huh. A veces nosotros decimos en nuestro lenguaje, no es que me siento pleno, pero al final sigue siendo una experiencia limitada. Sí. No se va a comparar a la plenitud de la presencia de Dios. Entonces la muerte, y creo que por ahí podríamos empezar diciendo que la muerte no es aniquilamiento, ¿sí? No es desaparecer. Hoy en un sinfín de ideologías, de pensamientos, pues se habla como que si la muerte fuera un aniquilamiento en el que te mueres y ya se acabó. Uh-huh. Y nosotros somos almas inmortales, somos inmortales. ¿Por qué? Porque podríamos decir desde que existimos, desde que fuimos creados, a partir de ese momento nuestra historia no se va a detener. Uh-huh. ¿Sí? Esa va a seguir avanzando hasta la eternidad. No vamos a desaparecer, no va a ser que nosotros al morir ya mi cuerpo se murió, ya yo dejé de existir y si hay otra cosa va a ser alguien más, ¿no? Seremos nosotros mismos los que seguiremos existiendo porque al ser este pensamiento de Dios y nos hemos hecho realidad aquí en la tierra, este pensamiento nosotros perduraremos para siempre y por eso nosotros buscamos o anhelamos esta trascendencia. Que en todo lo buscamos, ¿verdad? Queremos trascender. Uh-huh. Y es este deseo de alcanzar algo más. Y ese algo más, en definitiva, la respuesta es Dios. Claro. Y esta parte creo que es muy importante, padre, porque pensaba en esto que San Juan Pablo II siempre plasma en la teología del cuerpo, ¿no? De esta dualidad del hombre, en uh-huh. el hablar que somos un cuerpo que es temporal y un cuerpo físico que es temporal, ¿no? También uh-huh. lo dirá San Pablo, y un cuerpo espiritual que es eterno, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lamentablemente, pues nosotros tratamos de buscar, como lo hemos platicado en otros episodios, tratamos de buscar la plenitud solamente en la parte de nuestro cuerpo físico, ¿no? Uh-huh. En esto que vemos, lo que es temporal, ¿no? Sin embargo, dejamos de lado esta parte espiritual, y digo dejamos de lado porque no profundizamos en ella, porque como bien dice, la necesidad del hombre de fortalecer la parte espiritual, de comprenderla, incluso de trabajarla, pues es mucha, porque por eso ahora existen tantas espiritualidades, ¿no? O tantas diferentes espiritualidades o prácticas que te llevan o te invitan a ese tipo de espiritualidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre tiene un anhelo de esa eternidad, ¿no? No estamos hechos para solo la tierra. Entonces, creo que entender esta dualidad también nos ayudaría mucho a vivir con ojos hacia la muerte, pero no de una manera trágica, como bien lo dice, ¿no? Como quitándonos este pensamiento de destrucción. La muerte sí. es destrucción, ¿no? Uh-huh. Digo, y es duro y es complicado porque vivimos en una sociedad muy violenta.
en el que la gente ya no se muere por viejitos. La gente se muere porque los matan en la calle, ¿no? Porque los secuestran y los destazan. O sea, la manera de morir ya no es naturalmente, ahora es una muerte provocada, ¿no? Y eso pues es lamentable. Obviamente puede ser de ahí el que surge el miedo a morir, ¿no? Porque la forma en la que muera, pues no sé cómo va a ser. Esta parte de la incertidumbre siempre le dará miedo al hombre, ¿no? Pero creo que también el miedo hacia la muerte es ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos antes de este podcast es mucha gente le tiene miedo a morir. Pero justo, creo que si nos preparamos y entramos en esta dualidad, podemos quitarnos este miedo, Padre. Sí, y hay que tener como que muy claro cuando hablamos de dualidad, es porque tenemos estas dos maneras de que nos conjuntan, somos íntegros, ¿no? Y la dualidad hay que hacerlo unida, o sea, somos una persona que tiene cuerpo y alma. Las dos cosas sumamente importantes y poderosas, necesarias, que nos impulsan a cuidarnos, a avanzar, y ahí está nuestra trascendencia, nuestra plenitud. Creo que si pusiéramos el mismo empeño, bien como dices, a cuidar nuestra alma, así como cuidamos de pronto el cuerpo, que a veces, ¿verdad? Porque sí, también bueno. tenemos muy malas experiencias en cuidar el cuerpo, por los excesos que nos dan, sobre todo tal vez los alimentos o etcétera. Pero si pusiéramos el mismo empeño en ambas cosas, nuestra vida, claro que iría a paso veloz hacia una plenitud y a una salud, a un equilibrio espiritual tremendo, ¿no? Creo que el miedo a la muerte es una experiencia natural en donde nuestro instinto de supervivencia pues nos hace como que tener un cierto miedo a la muerte, un miedo natural. Lo que no estaría bien o lo que ya lo hace como un poco difícil es cuando viene esta zozobra, esta ansiedad, este pánico, como de decir, como bien decías, ¿qué va a pasar después? No hay nada. Hay distintas ópticas en el mundo, ¿no? Tenemos aquellos que buscan o creen en la reencarnación, que dependiendo cómo te comportaste aquí en la tierra, vas en la siguiente vida a reencarnar en algo más, y quién sabe cuántos ciclos son. Otros de plano existencialistas, ¿no? Hablan de que solo existe el cuerpo y una vez muerto se acabó. Pero tenemos estas pruebas muy claras de resurrección y por eso vuelvo a citar a Jesús, en donde su resurrección, y por eso aquí, ¿verdad? En la cruz, al morir, nos demuestra que ahí no terminó todo. ¿Por qué? Porque después fue sepultado, pero dice que resucitó al tercer día. Y resucitar es ese camino que todos estamos queriendo buscar o llegar a alcanzar, a ser resucitados. Entonces el miedo de pronto nos puede llevar a decir, pues ¿qué sentido tiene? Mejor aprovecho, mejor vivo y como que no pienso, y al no pensar en la muerte entonces soy negligente, me dejo de preparar, dejo de hacer el bien, dejo de buscar el beneficio para mi persona y para los demás, y me enfrasco en una vida egoísta. Y hoy como que el mundo está en esto, ¿no? De pronto buscamos el bien temporal, el bien inmediato. Esta frase que de pronto hasta que se busca mucho de comamos hoy que mañana moriremos. O sea, es que hay que comer hoy, hay que disfrutar hoy, vive el hoy, ¿no? De pronto este acto de conciencia del presente es deformado en decir vive el hoy, vive el presente. Pero vívelo en exceso, o sea, de pronto te dices, como el YOLO, ¿no? Así que no importa. No importa, tú vive, disfruta, haz, porque la vida que tienes es esta. Sí. Pero no, o sea, sí tenemos esta vida, pero esta vida se prolongará para siempre. Esta vida va a avanzar para siempre. ¿Y cómo entonces nos estamos preparando para esto? Por ello, ahí es con esta intención de que hagamos esta conciencia de que nuestra vida no termina aquí, sino que se prolonga. Va más allá de lo que nosotros estamos haciendo y cómo ahí nos estamos preparando. Tenemos la inspiración, la revelación que Jesús nos ha hecho de que la resurrección es real y que gracias a esta resurrección tiene sentido todo lo que hacemos. Claro. ¿Sí? Cristo vino, se encarnó, padeció, murió, pero
resucitó. Y esta resurrección le da significado, le da una significación a nuestra vida en el decir, la muerte no es mi destino. Mi destino es la vida en abundancia, la vida eterna, la vida plena, lo que llamamos comúnmente, pues el cielo. Pero para poder llegar a esa vida eterna, tengo que pasar por la muerte, ¿no? Justo. Por eso decía que la muerte es necesaria. Y me encanta esto porque pensar en la imagen de Cristo es pensar en alguien que vive esta parte corpórea del hombre, ¿no? Esta parte de, a él, pues también, ¿no? Sufre el dolor de cuando muere su amigo Lázaro. O sea, él experimenta la muerte en otros y experimenta la muerte en él mismo. Entonces no es alguien que esté lejano a lo que nosotros vivimos o lo que nosotros sentimos, ¿no? O sea, Jesús pierde a su papá José, él ve morir a José. Entonces, él experimenta también este sentimiento humano del dolor por la pérdida. Sin embargo, con su mismo dolor nos muestra que la muerte es necesaria para alcanzar lo que decía esta vida eterna o cielo. Y justo una de las cosas que queríamos hablar o tocar, que son como estos temas que son un poco polémicos, pero más que polémicos son complejos para nosotros, ¿no? O desconocidos. Ajá. Muy desconocidos, exacto. Y queríamos tocarlos porque, pues, muchos de nosotros tenemos ya familiares que tal vez tienen años que fallecieron o recientes y que siempre tenemos esa cierta preocupación de qué pasa con ellos, ¿no? Plasmado en la ofrenda, la estudiaba un poquito y justamente en las ofrendas se plasman los excesos de la gente, o sea, esta parte de que les ponen su refresco que más tomaban, ¿no? Las papitas que más les gustaban o la comida que más les gustaba, es bonito porque es un recuerdo, pero al mismo tiempo, decía un doctor también, dice, tú ve la ofrenda de la persona y vas a ver de qué murió, ¿no? Ese seguro se murió de diabetes. Y así, ¿no? O sea, comentarios de doctores. Pero es cierto, o sea, al final de cuentas están plasmados nuestros excesos ahí, ¿no? O botellas de alcohol o lo que sea. Y entonces, pero también pensaba, pero justo, si nosotros, la mayoría del pueblo mexicano le pone al Señor en su ofrenda, ¿no? Pone un crucifijo, pone a la Virgen, algo con referencia a la fe, ¿no? Y es cierto, porque es en Él en donde vemos, o sea, Cristo resucita, pero resucita pues con sus mismas heridas, ¿no? O sea, no, en ese cuerpo muestra cómo murió también, ¿no? Entonces, creo que esta parte de comprender un poco qué pasa después, ¿no? de la muerte, qué pasa con nuestra alma cuando morimos y cuál es la importancia de esforzarnos por cuidar nuestra alma, o así como ahora está muy en tendencia a cuidar tu cuerpo para que no te dé diabetes justo, pues pensar en cuidar mi alma para que permanezca plena, ¿no? cuando yo muera. Jesús vino a darle como todas estas respuestas a estas interrogantes que nosotros nos podríamos hacer y que debemos tomar muy en serio. Primero con la cuestión de la muerte. Él bien dijo, el grano que cae en tierra y no muere, entonces no puede dar vida eterna. El dolor es una experiencia humana y no podremos huir de ella. Ahorita con la tendencia de la eterna juventud, sí, en donde se busca la manera de no envejecer y sí, están buscando, ¿verdad?, de esta manera de retardar lo más posible la vejez en el hombre y las 1000 cremas que puede haber o todas estas ciencias del cuidado del cuerpo. Es como ese retardar la ancianidad, retardar la muerte. Es este mal entender de que nuestra vida tiene un destino más pleno que el que aquí podríamos tener. Así es. Y tenemos este miedo al dolor, miedo a la muerte. Y Jesús lo que hizo fue darle sentido a esas experiencias de muerte y dolor. Decimos desde la fe, ¿por qué llegó la muerte? Pues la respuesta es por el pecado. ¿Por qué llegó? Por el pecado. La muerte entró al mundo por el pecado. Pero en ese momento la muerte sí era este impedimento de encontrarnos con Dios. Okay. Pero al venir Jesús, al encarnarse, le da un sentido pleno a la muerte en el decir, ahora la muerte va a ser el momento de un encuentro. Es lo que me lleva al encuentro. Es lo que me lleva al encuentro
con Dios, ¿no? Al encuentro con mi Creador. La muerte deja de ser una experiencia que me aísla de mi Creador, deja de ser una experiencia que me aleja de Él y se convierte en una experiencia sanadora, una experiencia resucitadora que a partir de la muerte experimento plenitud. Entonces Jesús es la respuesta a esos dolores, a ese sufrimiento, de pronto esta incomprensión de por qué sufre si se porta bien, por qué está pasando esto, por qué me está pasando lo otro, si yo me esfuerzo en hacer lo bueno, en hacer el bien. ¿Por qué se muere la gente buena, no? ¿Por qué se muere la gente buena? Una pregunta que de pronto es que si Dios existiera, no se murieran ellos, no sufrieran ellos, pero eso no es culpa de Dios, es parte de nuestra naturaleza o también de la injusticia del hombre. Claro. Tal vez este es otro tema, ¿verdad? Pero podríamos decir, ¿por qué existe el mal? No es porque Dios quiera, es porque el hombre es libre. Así ¿sí? es. Algunos dicen, ¿no? Que es que la prueba de que Dios no existe es que existe el mal. No, más bien es porque Dios existe y nos hizo libres, existe el mal, porque tenemos la opción de elegir. Y podríamos citar tantísimos casos en donde personas inocentes sufren por la mala libertad, el mal uso de la libertad de otros, ¿no? Así es. Yo estoy usando mal mi libertad, entonces yo golpeo, yo grito, yo aplasto, yo denigro, o las mismas guerras, o tantas realidades que tal vez no tendría caso citar una por una, pero cuántas realidades de sufrimiento y, como lo acababas de decir hace un momento, de muerte que padecen muchas veces inocentes por el mal uso de la libertad de muchos. Pero para nosotros, y esta opción es para todos, ¿verdad? Esta opción está abierta para todos y quien elige creer puede buscar esto. Y si no crees en esto, de alguna manera escuchar estas propuestas para poder asimilar, para poder sopesar y decir, bueno, esto tiene fundamento porque la fe tiene fundamento. ¿Cuál es esta propuesta? Saber que nuestra vida tiene un sentido en el momento en el que abrazamos a Cristo con su experiencia completa, pasión, muerte y viene la resurrección. ¿Cuáles son estas realidades de las que hablamos? Pues son realidades más allá del tiempo, ¿no? El tiempo es la historia y cuando morimos el tiempo se termina, ¿sí? Deja de existir el tiempo para nosotros en el momento en que morimos. Tenemos una fecha de nacimiento y cuando morimos es nuestra fecha de muerte y ahí se terminó el tiempo. Y ahora, fuera del tiempo, empiezan tres realidades que no son un lugar, sino un estado del alma que podremos experimentar, que son el cielo, el infierno y el purgatorio. Situaciones que cada uno de nosotros, con esa libertad de la que hablamos, vamos a elegir en dónde queremos estar o qué queremos experimentar. Y ahí es donde tal vez empieza esta complejidad de decir, bueno, es que es un lugar, no es un lugar. Y la respuesta pues es ese estado del alma este estado de que nosotros experimentamos un poco acá en la tierra, ¿no? De que me siento triste y esa sensación de tristeza la experimentamos en todo nuestro ser. No es que sea un lugar, sino es una experiencia que embarga nuestro ser de agobio o también de felicidad, ¿sí? De preocupación. Esas experiencias son de alguna manera como una analogía, una comparación a las realidades de cielo, infierno o purgatorio. Y creo que la complejidad de esto es porque intentamos interpretar esto desde una visión humana, ¿no? O sea, queremos materializar las cosas que no son material para poder entenderlas, ¿no? Y entonces tal vez por eso nos quedamos tan limitados o nos cuesta tanto trabajo como comprender esta parte de que mi alma es eterna, no se muere mi cuerpo, se acaba la parte física de mi cuerpo, pero mi alma trasciende a una realidad espiritual nueva. Y entonces entender que, como bien lo dijo, de mucho de mí depende a qué realidad espiritual va mi alma, ¿no? Voy yo, ajá. Exactamente, a qué realidad espiritual voy yo. Creo que ahí podría generarse la responsabilidad de cada uno de decir, bueno, entiendo, y una de las cosas que queremos invitarlos a todos los que nos escuchan es, como decía el padre, es una propuesta de la fe católica, ¿no? A veces nos cerramos radicalmente a decir, no, eso no lo entiendo, no lo sé, no lo veo, no lo creo, no, pero
en este momento los invitamos a que nos abramos un poquito, ¿no? Que abramos la conversación un poquito y escuchemos esta parte. Tenemos una responsabilidad importante sobre cómo vivimos nuestra vida y hacia dónde la dirigimos y también hacia dónde se dirige nuestra alma, ¿no? Entonces, el hecho de que mi alma esté en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, ¿de qué depende, Padre? Sí, aquí tendremos que, y esto desde la iglesia lo estudiamos en una materia que se llama escatología, que habla de las realidades fuera del tiempo y el espacio. Estas categorías o estas formas de pensar en el mundo, ¿no? Nosotros no podremos pensar de una manera distinta más que a través de espacios y tiempos, ¿no? Uh-huh. Ayer, hoy, mañana, dentro de un mes, uh-huh. Y en dónde, ¿no? Aquí, allá o allá, ¿no? Uh-huh. Nuestra mente está condicionada y está limitada a esas realidades de espacio y tiempo. Pero cuando llega la muerte, esas categorías de espacio y tiempo dejan de existir y empieza entonces esa parte que hemos llamado una realidad, un estado del alma o de nuestra persona. Uh-huh. Cuando llega la muerte, para nosotros y tenemos algo que llamamos el juicio, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué entendemos por juicio? Es este momento definitivo en donde decidimos nosotros con quién estar. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta ese momento de nuestra muerte, Dios, en su infinita bondad, providencia, misericordia, estuvo acompañándonos, manifestándonos su voluntad, su querer, su deseo, buscando siempre nuestro bien, ¿no? A través de personas, Él se nos fue revelando en cada instante, nos fue diciendo por aquí, por allá, porque la voluntad de Dios es grandiosa, no es reductiva, no es reduccionista. ¿A qué voy? Por ejemplo, la voluntad de Dios es que pintes, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, como pintar. Y de pronto uno quisiera que nos dijera, así, pero ¿cómo quieres que pinte? ¿Y ese dónde entra la libertad del hombre? Ajá, así como que, ¿cómo quieres que pinte? Con pinceles, con acuarelas, con crayolas, con gises, ¿cómo? Y de pronto podríamos decir, no, la voluntad de Dios es pinta, ¿no? Uh-huh. Y de pronto nosotros como que quisiéramos como que ahí encuadrar, sí, más, ¿no? Así como que... es muy específico. Dios quiere que, por ejemplo, este mandamiento total del amor, ¿no? Ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama. Y el amor es enorme, ¿no? O sea, el amor tiene tantas facetas, tantos rostros. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tu novia, a tu novio, ama a tu amigo, a tu hermana, ama. ¿Y cómo los vas a amar? Pues todos los rostros que tiene el amor, el respeto, la fidelidad, el cuidado propio, lo que llamamos, ¿no? El amor propio. Y entonces, también la obediencia, ¿no? El amor implica obediencia. A lo largo de la vida vamos decidiendo, ¿no? Vamos tomando decisiones desde las más pequeñas a las más grandes. Yo voy eligiendo qué quiero para mí. Y cuando yo tengo este sentido de que viene el cielo o viene una realidad más allá de este mundo a la cual yo quiero llegar, pues esas decisiones las voy tomando conforme a ello, ¿no? Uh-huh. Es como cuando quieres elegir una carrera. Sí. No sé, la medicina, por ejemplo, ¿no? Muy difícil. Quiero la medicina y sé lo que implica. Uh-huh. O sea, sé que la medicina va a implicar desvelos y tengo que leer. Yo no puedo decir, quiero medicina, pero ¿sabes qué? No me gusta hacer tareas. Uh-huh. Y los fines de semana yo no voy a hacer tareas, solamente me voy a dedicar a pasear. Uh-huh. Fiesta. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿Va a terminar medicina? Seguramente que no. Uh-huh. No, definitivamente no. Entonces es como decir, yo quiero el cielo. Ah, sí, quiero el cielo. Sí, les preguntamos, ¿verdad? ¿Quién quiere llegar al cielo? Todos. No, yo quiero llegar al cielo. ¿Cómo? Ah, pues implica entonces que respetes, seas fiel, ames, ayudes, busques el bien. No, es que eso no. Eso lo vamos decidiendo. Cuando morimos, se acabó el momento de la decisión. Al morir, viene el juicio y el juicio es, ya, decidiste. ¿Qué decidiste? ¿Qué decidiste? ¿Cómo decidiste? Y si podríamos como imaginarnos hacia atrás, es voltear hacia atrás y darnos cuenta, con todo lo que hicimos, ¿qué decidí? Sí. Ah, pues yo decidí esto. Ah, pues bien, si decidiste eso,
adelante. Para acá. Ajá. ¿Por qué existe, podríamos decir, por qué existe el infierno? Porque Dios respeta nuestra libertad. Claro. No quiere decir que Dios quiere que vayas al infierno, no quiere, pero tú lo quisiste. Entonces Él te ama tanto, hasta podría sonar contradictorio, pero Dios te ama tanto que va a respetar tu voluntad. Aunque eso le duela, podríamos decirle, ¿verdad? Sí, aunque eso le duela, eso no era el plan. Claro. El plan para ti no era el infierno. Es como el amor de un padre, ¿no? O sea, los papás pues siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Sin embargo, cuando deciden un mal camino, pues digo, habrá casos extremos, pero generalmente los abrazan aunque les duela mucho el destino que tengan sus hijos, ¿no? Y siempre estarán ahí. Entonces creo que esta imagen de Dios, de darnos la libertad, o sea, el Señor nunca nos va a obligar a creer en Él, ¿no? Y otra cosa que quiero compartirles a todos los que nos escuchan es eso. O sea, Dios jamás va a obligarnos a creer en Él. O sea, Él abre estas puertas para que nosotros decidamos entrar o salir, ¿no? O abrir otras puertas. Entonces, esto me genera, me abre muchísimo la mente, porque pensar en que a dónde voy aún en la eternidad, o también en la eternidad, así como el impacto que tiene aquí en la tierra. O sea, las decisiones que tengo aquí en la tierra, pues veo las consecuencias aquí y las vivo aquí, pero de esa misma manera también lo experimentaré, como usted bien lo dice, en ese último momento, ¿no? De decir, bueno, decidí esto, ¿no? Pues aquí es donde el Señor me está invitando a que pase. Pero tuve mucho tiempo, ¿no? Para poder decidir a dónde irme, ¿no? Y trabajar hacia dónde caminar. Pero ¿cómo hacer eso, Padre, cuando no encuentro un sentido a esto? O sea, ¿cómo dirigir mi vida a tomar buenas decisiones cuando no creo que haya algo después de la muerte? Sí, aquí está la parte como compleja, ¿no? Que podríamos decir, Jesús en el capítulo 25 de San Mateo nos habla del juicio final. Entonces, Él nos da la respuesta del examen, y ojalá todos los maestros hicieran eso, ¿verdad? Que nos dieran las respuestas del examen y ya. Porque la respuesta es la caridad. ¿Cómo alguien que no cree puede salvarse? Sí puede, en la medida en que poco a poco y a través de sus actos vaya viviendo la caridad. Aunque aquí podríamos decir, en la historia de la iglesia está esta frase de que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fuera de la iglesia? Porque la iglesia es Cristo y Él es nuestro Salvador. La iglesia son todos los bautizados y Él se revela allí. Pero no quiere decir que los demás no se puedan salvar, sino que tendrán que hacer al final, si aceptan a Cristo, lo lograrán. Claro. ¿No? Aceptar a Cristo, pero con todo lo que implica, no nada más lo que yo quiero. Y este examen nos lo dice bien, que estaba ahí en el juicio final y les dijo a los de la izquierda, ¿verdad? Ustedes allá, hasta les dice malditos, ¿no? Ustedes allá, ¿por qué? Y viene ahí, porque estuve enfermo y no me visitaron, estuve en la cárcel y no me visitaron, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Por eso el fuego eterno es para ustedes. Decidiste no, o le dijiste no a la caridad. Exacto. El juicio es un juicio de amor, ¿sí? Ojo, aquí podríamos caer en el gravísimo error de que algunos llegan a pensar, es que entonces lo importante es amar y no alimento ese amor. Claro. No podremos dar algo que no tenemos. Y la fuente del amor vuelve a ser Cristo. Claro. Él es la fuente del amor y Él ha dejado situaciones muy claras para nutrirnos de ese amor. Tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos todas estas devociones que la fe nos puede ir haciendo experimentar. Tenemos la palabra de Dios como fuente de amor. Y esas fuentes de amor nos pueden dar la posibilidad de vivir en la auténtica caridad. Porque la caridad no es darle 50 centavos al que no tiene, no es darle una manzana al que tiene hambre nada más.
La caridad es darse así ante la necesidad del otro. Y esto es lo complejo. Y podemos decir, alguien que no tiene fe puede vivir así, estará en ese proceso, y si vive así, estará más cerca de aceptar a Cristo. Lo vemos con los científicos, ¿no? Muchos científicos, a través de su ciencia, en búsqueda de la verdad, se han topado de frente con la verdad y dicen, Dios existe. Es que Dios es real, ¿no? Desde la ciencia. Podríamos decir muchos otros que se tomaran en serio este camino de caridad y de amor a los demás, van a resultar encontrándose de frente con la caridad encarnada que es Jesús. Y en ese momento lo habrán encontrado todo. Claramente, este camino es un camino, volvemos a decirlo, de sacrificio. Claro. Porque la caridad implica sacrificarse. Desprenderse, ¿no? Como esto que de pronto volvemos al sentido que le da Cristo a la muerte, ¿no? Morir a eso que me aleja del otro, no morir a eso que me aleja de la caridad. Y entonces, Padre, podemos pensar o podemos decir que el cielo es como lo alcanzado, ¿no? Como haber alcanzado esas buenas decisiones o esas decisiones hacia la caridad que Cristo nos enseña, ¿no? Y hablar del infierno sería como lo perdido, ¿no? Lo que dejé de hacer, lo que tal cual rechacé, ¿no? Hablar de esas dos dimensiones espirituales de una manera sencilla, podríamos decirlo así: el cielo es como lo alcanzado y el infierno como lo perdido. Sí, la aceptación total de Dios y el otro es el rechazo total de Dios. De pronto hemos escuchado, ¿no?, que dicen, el cielo se vive aquí y el infierno se vive aquí, porque aquí puedes ser feliz y aquí también puedes sufrir muchísimo, pero no se compara. Claro. Ahí es absolutamente felicidad, llámese en el cielo, o absolutamente tristeza. Aquí podemos experimentar tristeza, podemos experimentar soledad. Muchas veces tal vez tú y yo y los que nos oyen hemos experimentado ausencia de Dios. Claro, ¿no? sí. Como que más que Él me ha dejado, yo lo dejé, entonces me siento ausente, me siento extraviado. O lo siento muy lejos, ¿no? Sí, o sea, como que no está. Sí, podemos experimentarlo, pero eso no se comparará en nada a esta experiencia del infierno. ¿Por qué? Porque ahí es la ausencia total. Aquí hay una lejanía, pero al final de lejos está. Por decirlo así, volvemos a esta parte de una visión muy de categorías de espacio y tiempo, ¿no? Como que está lejos, pero allá lo veo. Pero en el infierno está, más bien no está, es la ausencia total de Dios. Tenemos por aquí, por ejemplo, el Yucat. Aquellos que no lo conozcan, ¿verdad? Aquí está el Yucat. Y me gusta mucho el Yucat porque tiene muy concretas definiciones. Y solo, por ejemplo, para leer esto de donde dice, ¿qué es el cielo? ¿Qué creemos como experiencia del cielo? Y dice, el cielo es el medio de Dios, la morada de los ángeles y los santos, y la meta de la creación. Y es justo lo que estamos diciendo, es nuestra meta. Cuando Dios pensó en ti y en mí, nos pensó para vivir con Él eternamente. Esa es nuestra meta. Con la expresión cielo y tierra designamos la totalidad de la realidad creada. Toda la creación está llamada a la vida eterna, toda. La consumación de la historia en la parusía, y esto tal vez está ligado, será en Cristo. Estaremos llamados a irnos a esa presencia total de Dios. El cielo, ¿verdad? No es un lugar, dice. No es un lugar en el universo. Es un estado en el más allá, un estado. El cielo está allí donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque acabamos de decir, el cielo es elegir a Dios de manera absoluta, es donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. Estoy completamente unido a Él. El cielo existe cuando se da la vida en su máxima intensidad y santidad. Vida que no se puede encontrar como tal en la tierra. Eso es importante. Esa vida experimentada en el cielo no la podremos experimentar aquí en la tierra. La intensidad
Del cielo no se puede vivir aquí en la tierra. Aquí tenemos probaditas. Sí. Probadititas muy pequeñas y que nos fortalecen, nos hacen Mucho, sí. sentirnos así como, wow, ¿no? Estoy flotando en las nubes. Ahora imaginemos esa experiencia eterna, ¿no? Con Él. Cuando con la ayuda de Dios vayamos algún día al cielo, entonces nos espera el que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre pudo pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Con la ayuda de Dios. Entonces, cuando tú me preguntabas cómo lograr la elección, cómo hacer una buena elección cuando nos dejamos ayudar por Él, ¿no? Okay. Porque Él nos puso el plan, pero claramente ese plan no lo vamos a poder realizar sin Él. Sin el guía. Sin el guía, sin el creador. Él diseñó todo, ¿no? Marcó el camino. Pero no quiere robots, no quiere gente esclava. Claro. Quiere hijos. Uh-huh. Hijos que deciden, hijos que se atreven, hijos que avanzan. Por eso los fieles difuntos, todos que estamos llamados a esto, es ese camino de valentía, de decisión del quiero, yo sí quiero. Implica esto, no importa, porque la vida es un riesgo. Claro. Y dice, ¿verdad, San Pablo? La vida es un riesgo y el motivo es Cristo. Porque me arriesgo, pero es por un fin trascendente, por un bien mayor. No nada más en mí, sino en muchas personas más. Y esa frase creo que es una frase muy, muy popular ahora en nuestros días. Nadie arriesga un bien menor por un bien mayor, ¿no? Y creo que esta parte me impresiona muchísimo siempre, esta parte de la muerte, ¿no? Bajo esta perspectiva, porque entender que esto que decía de el cielo, donde la voluntad de Dios se cumple sin ninguna restricción, ahí está la respuesta, ¿no? Aquí las restricciones las ponemos nosotros, aquí la voluntad de Dios está condicionada por nosotros, por nuestra libertad, porque nosotros podemos elegirlo o no, podemos trabajarlo o no, podemos rechazarlo, ignorarlo, ¿no? Pero como explicaba, Dios, aunque nosotros lo rechacemos aquí, permanece todo el tiempo alerta, ¿no? Aunque tal vez nosotros lo sintamos lejos porque nosotros decidimos alejarnos, todo el tiempo está ahí. Sin embargo, cuando llega ese final y ese momento, si trabajamos en perseverar en esa cercanía, pues el Señor tomará esa cercanía y la hará plena, ¿no? Y dirá, pues aquí ya no vas a tener distracciones, ¿no? Allá tomabas la decisión todo el tiempo de estar cerca de mí, pero esto te distraía, pero esto te tentaba, pero esto te alejaba. Aquí ya no. Aquí ya estás conmigo y estarás conmigo eternamente. Y quien en la tierra decide rechazar a Dios y alejarse de Él por completo, y obviamente cuando hablamos de rechazar a Dios, es rechazar su propuesta de vida, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que rechazar a Dios es como, Dios no me importa, yo hago mi vida como yo quiera. Pero hablar de hacer mi vida como yo quiera, también implica, si es como yo quiera, pues también el como yo quiera será como yo trataré a mis hermanos o como yo trataré a los demás. Y entonces, a veces justo de ahí radica el alejarse de Dios, el creer que Dios me está imponiendo algo y entonces yo intento vivir de una manera completamente contraria a su propuesta. Entonces, si Dios me pide vivir en caridad, yo no voy a vivir en caridad, yo no voy a ejercer la caridad, yo no voy a hacer lo que Dios me diga porque yo no quiero, ¿no?, comulgar con su propuesta. Y entonces por eso se vuelve tan difícil el camino de la libertad. Sí, y nos hace sufrir y ese sufrimiento no redime, ¿no? Uh-huh. El sufrimiento con Dios te salva, el sufrimiento sin Dios te condena. Te amarga, ¿no? Sí. Y yo creo que lo hemos experimentado, hay distintos motivos por el cual sufrimos. Sí. ¿Sí? Y hay que saber el motivo por el que sufrir. Por eso, aquí también, hablando del infierno, dice, nuestra fe llama infierno al estado de la separación eterna de Dios. Quien en la presencia de Dios ve con claridad el amor y sin embargo no lo acepta, se decide por este estado. Dice, ¿verdad? Quien en la presencia de Dios ve con claridad el amor y sin embargo no lo acepta,
se decide por este estado. Ve con claridad el amor y no lo acepta. Qué fuerte, porque es una realidad de nuestra humanidad. O sea, yo pensaba en todas estas problemáticas sociales sobre el abuso infantil, sobre, todas estas injusticias, y siempre me pasa en la cabeza, ¿qué tiene la cabeza de aquellas personas que abusan de un menor? O sea, ¿qué tiene aquella cabeza de una persona que decide robar o matar, asesinar, ¿no? ¿Qué tiene la cabeza de esas personas? Y escuchar esto de decir, veo el amor claramente y decido no ejercerlo, pues es la respuesta. Y creo que es lo más complejo y, como dices, se nos podría hacer como incongruente o inconcebible más bien. ¿Cómo puede haber tanto odio, tanto dolor, tanta maldad en el hombre? La respuesta es pues la ausencia de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué propició eso? Pues que Dios no está. Y que para llegar a eso, así como las victorias se logran a través de pequeños triunfos, también eso de la condenación se logra a través de muchos no, ¿no? Uh-huh. De no pequeños, ¿no? Así de, este no, y no. Llega un punto en donde el corazón se acostumbra al no a Dios y entonces se cierra, se amarga y le hace sufrir, ¿no? Bien dice aquí el Yucat, Jesús, que conoce el infierno, dice que son las tinieblas de fuera. Expresado en nuestros conceptos, es seguramente más frío que caliente. Con estremecimiento se adivina un estado de completo entumecimiento y de aislamiento desesperado de todo lo que podría aportar a la vida ayuda, alivio, alegría y consuelo. Un estado, y nosotros dice, ¿verdad? Aquí seguramente más frío que caliente. De pronto el infierno lo pintamos con llamas y con cosas así como... ¡Wow! Sí. Como de calor, y dice aquí, al contrario, podría ser un lugar sumamente frío, obviamente hablando en términos todavía materiales. Uh-huh. Pero con respecto a la soledad. A la soledad, ¿no? Ese frío en el alma que dices, estoy solo y no le importo a nadie. Y ya no hay nadie aquí conmigo, ¿no? Y ya, o sea, es como el infierno sería esa, ni siquiera pueden estar en esa sensación de, pues aquí está la comunidad de los del infierno. No, pues no hay comunidad. Ajá. Ahí no habría la forma de que vivan en comunidad o estén juntos. Uh-huh. Es el completo aislamiento de todo, ¿no? De Dios, del prójimo, de todo. Sufriendo. Y ahí el detalle es que estas dos realidades ya no tienen vuelta atrás. Claro. El cielo es eterno y el infierno también, ¿sí? Uh-huh. Y no son dos principios, porque no es que hayan existido desde el principio, sino el principio es el cielo. El otro es consecuencia de la decisión del hombre, o en este caso también de los ángeles caídos, ¿no? Que decidieron no seguir el plan de Dios y entonces eligieron el infierno, la separación. Todavía está la historia, todavía existimos, todavía no viene la parusía, todavía no viene Cristo. Digamos que de manera definitiva todavía no estamos ya los que están en el infierno y en el cielo el cielo. Todavía falta el juicio final, a lo que llamamos la parusía. Y entonces a nosotros nos da la posibilidad de elegir, los que estamos vivos, ¿no? Todavía podemos elegir. Los que ya murieron, ya eligieron, están ya en la realidad que hayan elegido, aunque todavía no en su plenitud. ¿Por qué? Porque falta la parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida del Señor. Esta venida en donde dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y que resucitaremos con un cuerpo. Ahí la importancia para nosotros, de nuestros fieles difuntos, la importancia de respetar lo sagrado que es el cuerpo. Okay. Aquí quisiera tocar este punto importante, ¿verdad? Con nuestros hermanos difuntos, nuestros fieles difuntos, nuestros familiares que se han adelantado. Hay que darle cristiana sepultura, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues sepultar en el camposanto, en el cementerio.
a nuestros fieles difuntos, o la iglesia no prohíbe la cremación. Puede estar la cremación, pero tiene que tener su lugar sagrado, su lugar designado, porque el cuerpo es sagrado. Estas prácticas, y aquí mucho ojo, ¿verdad? Que a veces más que por mala intención es por desconocimiento. Claro. El mal uso de las cenizas de nuestros fieles difuntos. Y digo mal uso porque de pronto que la última voluntad era que se esparciera en el mar o las aventaran en un bosque. No, porque el cuerpo, ese residuo sigue siendo este cuerpo, ¿no? O sea, sigue siendo lo que nosotros fuimos aquí en la tierra y tiene un carácter sagrado, claro. Aunque se va a descomponer, pero tiene esta parte de sacralidad. Aunque ya son cenizas. Sí, aunque sean cenizas, tiene esta parte de sacralidad, el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Dejamos de habitar el cuerpo, pero ese cuerpo resucitará. No nos vamos a meter en los cómo, no es que venga ahí el cómo, ¿por qué? Porque el cuerpo es espiritual. Y tú bien citaste, ¿no? Que Jesús al resucitar no resucitó como un fantasma, no era, claro. No era Gasparín. No atravesaba puertas. Sí. Era un cuerpo espiritual y podríamos decir, bueno, sí atravesó puertas porque dice ahí que estaba cerrada la puerta bueno, sí. Y entró. Pero me refiero a que no es que sea una bola de luz, sino que tiene un cuerpo y es reconocible. Y esto es para mí, y se los comparto, ¿verdad? Para mí es muy alentador, o siempre con gran esperanza de decir, claro que nos vamos a reconocer en el cielo. Claro. O sea, allá nos vamos a ver y, hola Susi, ¿cómo estás? Gusto en verte, ¿no? O sea, vamos a saber quiénes somos, porque somos nosotros. Entonces, cuidado con caer en estas prácticas de que la ceniza la andemos cargando en collares, en anillos, o tenerla en casa, ¿no? De decir, bueno, es que pues es mi familiar y aquí lo quiero tener conmigo en la casa. No, tiene que tener un lugar sagrado, especial, para el descanso del cuerpo, o sea, para el lugar de este cuerpo que habitamos como algo sumamente valioso. Así que no valdría, ¿verdad?, que de nuestra parte buscáramos esta como que práctica que nos confunde, en donde, sobre todo con las cenizas es lo que sucede, que se las andan repartiendo entre la familia. Entre los hermanos. Pero aparte lo vuelve muy duro, padre, porque me ha tocado escuchar a gente que tiene a su mamá en la sala. Es que ahí está mi mamá, híjole, ¿no? O sea, es doloroso. Yo creo que hasta perpetúa el duelo de la gente. Entonces, entender esta parte creo que es muy importante, porque además entender esto que nos dice de que sí nos vamos a reconocer, sí, pero no desde un apego humano, ¿no? Que de pronto es como esta esperanza que nos da de, es que me voy a encontrar con mi abuelita, ¿no? O sea, sí te vas a encontrar con tu abuelita, pero ya no va a existir ese apego humano, porque allá lo único que nos va a pegar pues es el Señor, ¿no? Lo único que nos une es el Señor. Entonces, qué importante todo esto, padre, porque lamentablemente a veces el desconocimiento nos lleva a estas malas prácticas, y que también darle una santa sepultura o tener las cenizas de... Y bueno, esta parte también es importante, porque a veces nos puede generar esta duda, ¿no? De decir, si se habla de que vamos a resucitar en un cuerpo, es como de que no, es que no nos pueden cremar, ¿no? Porque, o sea, debe de estar el cuerpo físico, pero pues el cuerpo físico también se degrada aunque esté enterrado, sepultado, sí. ¿No? Sepultado. Sí, claro, el cuerpo resucitará glorioso. Ajá. Y pues ya veremos cómo es nuestra forma gloriosa, ¿verdad? Exactamente. O sea, pero tendremos un cuerpo, pero cuerpo espiritual. Y a los restos esa es la mejor manera de honrar a nuestros fieles difuntos, de ponerle en su lugar, en el lugar que corresponde, su lugar sagrado, y ahí tenerlos, hasta como esta sensación de visita, ¿no? Tengo que ir a donde rezarle, a dónde encontrarme con él, visitarlo, ¿no? Aunque de pronto decimos, es que ya no está ahí, él está, sí, pero de alguna manera nuestra experiencia antropológica humana, pues necesitamos este contacto y decir, bueno, no está nada mal ir a la tumba, no está nada mal ir a
a la urna, a rezar, a encontrarme, porque es un lugar aquí en la tierra para mí en donde yo me uno a Él. Yo sé que podemos orar por los fieles difuntos donde sea, en nuestra casa, enfrente de una foto de Él o en un crucifijo y pedir por ellos, pero también a esta parte antropológica, hasta este lugar especial, ¿no? Donde nos podemos encontrar con ellos. ¿Por qué orar por los fieles difuntos es importante? Sí, padre, ¿por qué? Porque en la doctrina tenemos este estado, por decirlo, algunos lo llaman como este estado intermedio llamado purgatorio, ¿no? Y el purgatorio, ¿qué es el purgatorio? Al cielo solo podemos accesar o podemos entrar completamente limpios, ¿sí? Sin ningún tipo de dolor, porque el pecado causa dolor en nuestro corazón, en nuestra alma. Pecamos y te duele. Ajá. Claro. Al cielo no podremos llegar con dolor, porque el cielo es plenitud. Ajá. Ahí no hay ni la mínima pizca de dolor. Pero entonces si nosotros, ¿verdad?, al ser llamados por Dios, al morir, todavía llevamos en nuestra experiencia, en nuestra vida, dolor por el pecado que hayamos cometido. Pero no es que no hayamos rechazado a Dios, sino que tuvimos consecuencias de nuestros pecados y todavía morimos con cierto dolor o como con una cierta deuda, ¿sí? Por los pecados cometidos. Nuestras oraciones ayudan a que nuestros fieles difuntos que estén en el estado de purgatorio alcancen la eternidad. Así en términos muy coloquiales podríamos decir, si llegamos al purgatorio, o más bien, todos vamos a pasar por allí. Todos pasamos por allí. Todos vamos a pasar por el purgatorio, excepto la Virgen. Ella sí fue, y dice el dogma, llevada al cielo en cuerpo y alma. Ella participa de la resurrección de una manera especialísima. Solo ella, en méritos de Cristo, ¿no? Porque al ser Madre de Dios, tiene este privilegio y ella alcanza la eternidad de una manera especialísima. Pero de ahí todos los demás tendremos que pasar por el purgatorio. Y ahí volvemos, nosotros de pronto pensamos en cuestiones de espacio y tiempo y decimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar allí? ¿No? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Sí. 1 año, 2, 1000, no sé. Ahí no es sea de tiempo o de espacio, sino ahí, ¿qué sucede? Ahí se limpian nuestras penas, nuestros dolores. Yo quisiera como que nos quedáramos con una imagen del purgatorio como cuando vemos a un niño llorar. El niño está llorando y cuando está llorando con mucho sentimiento, llega un punto en donde está llorando como que le hace suspira, así, ¿no? Como que sí, ya se está calmando tantito. Sí, pero sigue sintiendo como un dolor, claro. Pero el suspiro. Y a veces ver a un bebé, a un niño llorar así, ¿qué provoca en nosotros? Muchos sentimientos, sí. ¿Y ese sentimiento qué te lleva a hacer? Como a consolarlo. ¿Y cómo lo consuelas? Pues lo abrazo. Abrazándolo, ¿no? Justo así, ¿no? Entonces podríamos visualizar el purgatorio, más que sea como ese lugar o ese momento en donde, es que faltas purificarte y entonces te vamos a golpear, te vamos a ofender y es que tú... Trabajo duro. Ajá, así como que paga, ¿no? Paga lo que debes. Paga lo que debes. Ajá. No, el purgatorio es la experiencia previa a la eternidad. Entonces es el último consuelo. Podríamos decir, estamos con ese dolor que provocó el pecado en nuestra vida. Yo veo mi historia y digo, híjole, me equivoqué en todo eso. Pero sí quiero a Dios, o sea, sí lo elijo, sí. Pero me siento en deuda. Hay una deuda, hay un dolor. El purgatorio me va a limpiar de ese dolor. ¿Cómo es ese limpiarnos? Si lo pusiéramos en una imagen, es el abrazo de Cristo, nosotros dando los últimos momentos de llorar de estos suspiros, a que me calme, a que yo esté limpio y que me diga ahora sí, pásale, ¿no? Entra. Y entonces yo ya completamente limpio, completamente consolado, entro a la eternidad. Wow. El purgatorio es el último consuelo de Dios para con nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos. Y el purificar no va en referencia a sufre, purifícate, padece, ¿no? El purificar, no hay mejor purificación que el abrazo misericordioso de Jesús, ¿no? Nuestras oraciones, ¿qué hacen? Provocan que
que nosotros ayudemos a este proceso de purificación de nuestros fieles difuntos. Ok. Nuestras oraciones valen y valen mucho porque estamos en comunidad, ¿no? Estamos en armonía, estamos en comunión con ellos, así que nuestras oraciones aquí en la tierra sirven de intercesión para con ellos, para que alcancen la vida eterna. A su vez, ellos también podrán pedir por nosotros, ¿verdad? Llegando al cielo, la intercesión de los santos, porque entrando al cielo ya son santos. Ajá. Aunque no estén reconocidos por la iglesia, en el cielo están Santa Juana, San quien queramos, ¿no? San Daniel, todos, ¿no? Todo el nombre de nuestros familiares, y nuestra fe dice, si yo estoy pidiendo en misa, yo hago rosarios, yo hago esto, le pongo la ofrenda, y la ofrenda no nada más la ofrenda, sino la ofrenda me lleva a orar por ellos, a pedir por ellos. Que la ofrenda no estoy sea ayudando. solo física, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, la ofrenda vuelve a ser lo físico, esta dualidad que hablábamos, ¿no? Tenemos estas dos grandes partes en nuestra vida, lo físico y lo espiritual. Lo físico me lleva a la oración espiritual. Padre, esta parte me interesa mucho que la platiquemos porque estuvimos lanzando unas preguntas en redes para poder preparar este tema, porque pues es un tema inquietante, ¿no? Para todos. Y una de las que más se repetía era hablar sobre por qué, como bien lo dijo, por qué rezarle a los difuntos, pero de qué les sirve a ellos, ¿no? Me acuerdo que en alguna conversación que tuve con una persona que justamente me preguntaba esto, decía, pero ya de qué le sirve al difunto hacerle una misa, o ya de qué le sirve al difunto que le estés rezando, ¿no? Si Cristo justamente ya pagó y perdonó todos nuestros pecados. Si él ya murió por nosotros y abrió la puerta del cielo, ¿por qué tenemos nosotros que rezar por él, no? O ¿por qué si Cristo ya murió por nosotros y pagó todos nuestros pecados, por qué tengo que como trabajar yo por el destino de mi alma, ¿no? Esa es una pregunta de las que se repetían más en redes. Entonces, no sé, padre, ayúdenos. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la fe? Bien, cuando decimos que Cristo ya pagó, Él al encarnarse nos redime a todos, ¿no? Al encarnarse, al dar su vida, nos redime. ¿Y qué es esto? El pecado nos había imposibilitado llegar a la eternidad, ¿no? Uh-huh. No, nadie podía llegar por el pecado, por la muerte, por la consecuencia del pecado, la muerte. Viene Jesús y nos redime a todos, ¿no? Ahí no nos preguntó. Uh-huh. Él simplemente nos dio la redención. Eso es una. Pero la redención lo que provoca es que podamos elegir salvarnos. Okay. ¿Sí? Entonces, yo al no poder ser redimido, yo no me podía salvar. No era opción salvarme, porque no estaba redimido. Jesús al morir, al encarnarse, morir, resucitar, me redime. Entonces me abre la opción de salvarme. Sí, Cristo ya pagó por mí, ya me redimió, pero me abrió la puerta de la salvación. Pero recientemente, o en una parte del Evangelio, escuchamos bien clarito. Al que toca, se le abre. El que busca, encuentra. Al que pide, se le da. Entonces, Él ya pagó por mí, Él ya me redimió, me abrió la posibilidad de la salvación, pero yo tengo que actuar. Yo tengo que decir sí. El Señor te dice, aquí está, aquí está la salvación. ¿La quieres? Y uno dice, sí, tómala. Y ya tomamos la salvación y entramos. Wow. Porque si nosotros decimos, es que ya Cristo, y esto de pronto algunas denominaciones lo tienen, ¿no? En donde ya Cristo ya pagó, ya redimió, no importa lo que yo haga, Él ya me salvó, ya soy salvo. Eso es mal entendida el concepto redención, salvación, ¿no? Okay. Sí, Él ya me salvó, me redimió. Es cierto, la redención ya está hecha. Pero necesito salvarme, o sea, necesito aceptar esa salvación. Ese regalo ya está puesto en la mesa, pero Dios no te lo va a imponer. Okay. Tú tienes que aceptarlo. Por ello, entonces, nuestras oraciones, tanto en vida,
Es como cuando llegamos con alguien, oye, pide por mí, ¿no? Es que ando enfermo, Ajá. estoy enfermo, me siento así, me siento asá, ayúdame. Claro, yo voy a pedir por ti. Es exactamente lo mismo que con los fieles difuntos. Tiene el mismo valor. Es el mismo valor. Okay. Tenemos un texto aquí de el segundo libro de los Macabeos, para que ahí lo tengan ahí en casa, lo revisen después. Está el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 44, y dice: Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Uh-huh. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí está, ¿no? Si él no hubiera creído, ¿no? Si él no hubiera creído en la resurrección, fuera inútil pedir por los muertos. Pero como él creía, hizo la colecta y pidió, elevó la oración. Como creemos en la resurrección y creemos que para llegar allí, que no es un lugar, insistimos, sino un estado del alma, debemos llegar en estado total de purificación, de plenitud, de santidad. Está este purgatorio, entonces el pedir por ellos es: creo en la resurrección y si él necesita aún ayuda, yo le ayudo. ¿Con qué? Con lo que tengo. ¿Y qué es lo más valioso que a veces nosotros tenemos? La oración. Bueno, no a veces, es lo más valioso. La oración. Nuestra donación de vida en el ámbito que quieras, en la misa, en mi oración personal, en el compartir, ofrecer lo que yo tenga en mis posibilidades para ayudar tanto a los muertos como a los vivos. Y esta parte también es bonita porque así como nosotros rezamos por los difuntos, aquellos que están en el cielo interceden por nosotros, ¿no? Por los vivos, por los que caminamos a ese logro, ¿no? Entonces la comunidad no se acaba, ¿no? La iglesia es una iglesia peregrina mientras estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Una iglesia purgante mientras estamos en el purgatorio, y una iglesia triunfante una vez en el cielo. Entonces no se acaba. Y entonces entender que nuestra oración vale muchísimo para nuestros fieles difuntos, creo que debe de inclinarnos a preocuparnos más por dedicarle estos días a nuestros fieles difuntos un buen momento de oración, ¿no? Si bien visitarlos, como bien nos explicaba, visitar su tumba, visitar sus cenizas en el lugar sagrado en donde estén, es bueno. Creo que también es más importante dedicarles un momento de oración, no recordarlos, traerlos a nuestra memoria en la ofrenda, pero que no se quede solo en la ofrenda, porque al final de cuentas, y que no se quede nuestra oración solo en el día de los fieles difuntos, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, es el único día que le rezamos o que le dedicamos una misa o que los visitamos, ¿no? Es el único momento en el que nos acordamos de ellos. Y creo que me acuerdo mucho de, creo que el Padre Pío, si no me equivoco, hay una película que es más bien un documental sobre el purgatorio, en donde habla y explica mucho sobre cómo el Padre Pío tuvo una revelación con respecto a las almas del purgatorio. Y entonces el Padre Pío pudo ver la necesidad que tienen estas almas del purgatorio de genuinamente este consuelo, ¿no? Como usted lo planteaba muy bien este ejemplo, él decía el Padre Pío, son almas que anhelan estar en la presencia del Señor, pero que en este momento ellos ya no pueden hacer nada por su propia alma. Y entonces nos toca a nosotros ayudarle a Jesús, ayudarle a Dios a que obtengan ese consuelo y puedan subir al cielo, ¿no? Entonces, qué importante darle esta perspectiva a la muerte en un momento que de pronto puede ser muy doloroso, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo y lo traigo a la mesa porque creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Cuando mi abuelita falleció, pues sí, fue un momento duro porque mi abuelita era como pues una persona de mucha unión, ¿no? De mucha unidad. Yo creo que las abuelitas hacen eso en todas las familias, congregan, ¿no? Ajá, exactamente. Congregan, sí. Es como abuelita, todos hacen lo que la abuelita dice, ¿no?
Y entonces en nuestra familia pues así era, ¿no? Mi abuelita era figura de autoridad, figura de respeto, figura de mucho amor, de mucha ternura, de consuelo y así. Cuando ella muere, pues durante toda su vida, pues ella fue una mujer de mucho trabajo apostólico, ¿no? Ella pues entregó a uno de sus hijos como sacerdote, pero al mismo tiempo adoptó a muchos de esos sacerdotes como hijos suyos, ¿no? Y entonces cuando ella iba a visitar a su hijo sacerdote, pues también visitaba a sus otros hijos y para ella, pues eran hijos también, ¿no? Y no solo los sacerdotes, sino todos aquellos que pues escuchaban de pronto la predicación de parte de alguno otro de sus hijos. Entonces, mucha gente recibió el mensaje, no directamente de ella, pero sí directamente de su hijo que es sacerdote o de sus hijos que decidieron servir al Señor. Y en el momento de su muerte, cuando pues para toda la familia era un momento muy duro, fue muy bonito ver cómo mucha gente, o sea, a mi abuelita la velamos en una iglesia, o sea, no la velamos en la casa, no la velamos en un velatorio, sino en un templo. O sea, la llevamos, uno de los sacerdotes de la comunidad en donde vivimos, él dijo, pues yo les presto la parroquia para que ahí la velen, ¿no? Y entonces ahí estuvimos con ella una noche y un día entero, y a mí me impresionaba la cantidad de gente que iba, o sea, cantidad de gente que llegaba y que la veía y que quería estar ahí con ella, pero que no tenían un semblante de tristeza, ¿no? Que no tenían un semblante de ya se acabó su vida, ¿no? Qué triste que ya no la vamos a ver. Y sí, pero era un semblante de gracia, ¿no? De alegría, porque todos coincidían con esta misma fe, de que sabían que todo el trabajo apostólico que ella había hecho, como esto que dijo de si el grano de trigo no muere, no da fruto, ¿no? En el momento de su muerte, toda esta gente que estaba ahí, era como ver el fruto de todas esas veces que ella decidió morir a muchas cosas que pudieron haberla alejado del apostolado, ¿no? Y en ese momento ya de su muerte se vea el fruto de todo, ¿no? Su hijo oficiando la misa de su última misa, ¿no? De cuerpo presente. Y sus otros hijos sacerdotes también oficiando su misa, ¿no? Y para mí fue muy impactante porque yo decía, es que sí, o sea, esta debería de ser nuestra postura mediante la fe. Y de modo contrario, he ido a muchos otros velorios en donde lamentablemente la gente no cree o no comparte esta fe, y es sumamente doloroso, es sumamente triste, porque pues la gente está sin un gramo de esperanza, ¿no? Está completamente devastada, no solamente por la vida que tenía el difunto, sino por la incertidumbre de saber qué pasa con él y obviamente el dolor de la pérdida, ¿no? Entonces, creo que traer a la mesa la presencia de nuestros difuntos, más que como de que vengan y coman, ¿no? De que vengan y se coman lo que les ponemos en la mesa y tal cosa, es ponerlos en la mesa, pero para ponerlos como en oración, ¿no? Es traerlos y recordar su vida para honrar sus memorias, para honrar lo que fueron, pero sobre todo para hacer oración para que ellos, para que todo lo que hicieron en vida tenga valor, y ahora que ya no están con nosotros, pues su alma siga creciendo hacia la eternidad, ¿no, Padre? Y este anhelo de eternidad es lo que nos sostiene, lo que nos hace buscarlo. Y dice San Alberto Hurtado, si vivo es para buscarlo, si muero es para encontrarlo, ¿verdad? Sin duda, los que seguimos aquí en la tierra debemos buscarlo con vehemencia, con energía, con fortaleza, con deseo, con gusto, y sabiendo que es la mejor manera de honrar a nuestros seres difuntos, a nuestros familiares difuntos, y que todos los gestos suman, la oración, la congregación de la familia, los llevamos en el corazón, ¿no? No tiene mucho que mi hermano también fue llamado a la casa del Padre, y sin duda es esta experiencia, ¿no? de decir, pues duele, pero sé que está con Dios y que también intercede por mí, por mis papás, por mi familia, por el mundo, ¿no?
Por eso decía hace ratito San Daniel, ¿no? Porque se llama Daniel, y esa es otra cosa de que yo siempre he querido decir, se llama, ¿no? No se llamaba, se llama. ¿Por qué? Porque sigue existiendo. Claro. No es de cómo se llamaba, no, él sigue existiendo. Y así todos los que han muerto siguen vivos, ¿no? Siguen existiendo. Así es. Así que pues que esto nos lleve a darlo todo en el gran sentido, con la intensidad que merece el cielo, y que no desaprovechemos, ¿no? Cada instante vivirlo al máximo, no en el libertinaje, sino al máximo de la bondad, de la caridad, del amor, para que esa realidad que está diseñada para ti, para mí, para todos, la alcancemos con un gran gozo, y que lleguemos al final de nuestros días diciendo: no me reservé nada, ¿no? Así es. Lo di todo. Está esta anécdota que se la adjudican a San Luis Gonzaga o a algún santo, de que le preguntan: oye, ¿y si estaba jugando, no? ¿Y qué harías si murieras en este momento? Pues seguiría jugando. Esa es esta respuesta de decir, pues la vida no se acaba. Lo estoy haciendo todo, ¿no? O sea, no correría, ¿no? Sino seguiría haciendo lo que estoy haciendo porque estoy en paz, estoy dándolo todo. Así que hay que reconciliarnos, hay que dar lo mejor, es cuidar mucho el corazón, llenarlo de amor, de caridad, de verdad, para que nuestro esfuerzo de eternidad tenga frutos, y cuando uno da, muchos salen beneficiados. Definitivamente, Padre, y creo que los invitamos a que estos días, que son a veces días complicados, bajo esta reflexión, pues pueda darnos mucho consuelo, mucha esperanza. Sin duda, yo creo que nuestros antepasados no se equivocaron cuando establecieron esta tradición, ¿no? Por eso tantos colores, por eso tantas cosas que nos llevan a la esperanza, ¿no? Entonces creo que ellos no se equivocaron, tenían clara la eternidad, tenían clara la esperanza y la trascendencia del hombre, y que este día no sea igual de doloroso que otros años, ¿no? Que este día redignifiquemos a nuestros difuntos, pero al mismo tiempo le demos un significado distinto de paz, de amor, de mucho consuelo, pero sobre todo de esperanza, de saber que así como ellos llegaron, están por llegar, ¿no? Y llegarán a la casa del Padre, también nosotros vamos para allá, y también nosotros llegaremos a ese momento, y como bien decía, reconciliarnos con esta vida, con nuestros errores, con la gente que nos rodea, porque como bien dice el Evangelio, no sabemos cuándo nos llegue a nosotros, ¿no? Y es mejor que estemos preparados. Entonces, Padre, muchas gracias por darnos tanta luz, por compartir esto con nosotros. La verdad es que son temas muy complicados, pero sin duda muy necesarios. Esperamos que a todos aquellos que hayan escuchado el podcast del día de hoy les haya generado mucho amor y mucho consuelo en su corazón, pero sobre todo les pedimos que nos ayuden a compartirlo. Vamos a poner en nuestras redes en estos días una cajita también para que pongan ahí a sus fieles difuntos, para que nosotros también recemos por ellos. Y pues nada, Padre, muchas gracias. Un gusto, Susi, y hay que orar por nuestros fieles difuntos, sabiendo que estamos unidos en esta iglesia, como bien dijiste, la iglesia peregrina, la purgante y la triunfante, unidos, y saber que si nos esforzamos, lo obtendremos aquello para lo cual estamos llamados. Un gusto. Ahí en los comentarios, bien dices, preguntas, intenciones, estaremos ahí al pendiente para pedir por todos ellos, por nuestros fieles difuntos, y pues también por los que estamos vivos, ¿verdad? Así es. Y nunca olviden que quien ha conocido a Dios no puede callar. Hasta la próxima. Bye. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.